Hoy vamos a hacer nuestro primer caso de uso. En el vídeo anterior de esta serie, donde estamos construyendo un producto digital completo, implementamos un endpoint /health para comprobar que nuestra API estaba encendida. Este endpoint era puramente de infraestructura porque es un detalle que comprueba que la API funciona. Pero hoy ya vamos a entrar en temas de lógica de negocio. Vamos a crear un caso de uso que nos va a permitir crear un recurso. Como pequeño recordatorio, estamos haciendo un producto digital para subir recursos de aprendizaje software a una página que haga un listado, etcétera. Bueno, un pequeño prototipo para usar de ejemplo y aprender cómo desarrollamos este producto digital. Hoy vamos a partir de lo que hicimos el otro día, que lo tengo aquí mismo, lo podéis ver, que básicamente teníamos un /health, hacíamos un execute y devolvíamos un detail OK. Esto es muy simple. Y la idea hoy es implementar ya un caso de uso más realista, ¿vale? Un create de un objeto, de una entidad de dominio, que podamos gestionar. Entonces, lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a Resources, que es esta carpeta, este módulo que habíamos dicho que habíamos creado con el objetivo de introducir todos los casos de uso relacionados con el recurso software, para tenerlo modularizado y de alguna manera tener estos slices verticales de los que hablábamos en vídeos anteriores. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es crear en application un create resource, que ya hicimos un poco el esqueleto en el primer vídeo. Vamos a introducir en domain este resource con un poco de lógica, un poquito de ya entidad, y vamos a tener infraestructura un endpoint que nos va a permitir llamar al caso de uso y así crear el recurso. Entonces, lo que a mí me gusta hacer, o que también aconsejo muchas veces, es centrarnos primero en la lógica de negocio, que es lo importante, es el core de lo que estamos haciendo, es qué estamos construyendo. Así que vamos a empezar testeando y construyendo el Create Resource. Para ello, voy a crearme dentro de Resources una nueva carpeta llamada Tests, como hicimos en vídeos anteriores con la carpeta de Shared, que es donde vamos a introducir los tests de este módulo. Por lo tanto, voy a crear una carpeta llamada Tests, después voy a crear una carpeta llamada Application, porque así tenemos separado lo que son los tests de nuestro lógica de negocio de lo que son los tests de nuestra infraestructura, de nuestros endpoints. Y dentro de Application voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar test create resource.py. Este create resource voy a ocultar, por ahora voy a parar esto, voy a ocultar esto. Va a tener una clase que va a llamarse test create resource, que es nada más y nada menos que la suite de tests donde vamos a introducir todos los tests del create resource. Y vamos a hacer el primer test, que es creates resource. Este primer test, también llamado Happy Path, es el camino feliz, por así decirlo, que tiene que seguir un caso de uso, un comando, como vamos a ver, como vamos a introducir ahora, en su ejecución normal, que es cuando sigue el flujo natural y no tiene excepciones, no tiene errores, etc. ¿Cuál es el flujo normal de esto? Pues al final llamo al create resource, que es una acción, un caso de uso, hay muchas formas de llamarlo, pero al final es lo que encapsula algo que ejecuto sobre mi dominio, algo que muta mi dominio. En este caso voy a instanciarlo, voy a llamar a execute, veremos a los parámetros que ponemos de entrada, y lo que queremos asertar es que ha ocurrido algo. Normalmente queremos asertar que ha cambiado algo en la base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es usar un test double, un doble de testing, que nos va a permitir moquear, que también es como se llama en inglés, una parte de nuestro dominio. Es decir, vamos a sustituir una parte, una pieza que construiremos en el futuro para poder testear ahora la lógica de negocio. ¿Cuál es esa pieza? Es el repositorio. Cuando llamemos a create resource, aquí lo que esperaremos es que se haya guardado en un repositorio un recurso nuevo. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí es un test double, que ahora mismo lo que vamos a hacer es un fake, ¿vale? Es una versión en memoria de forma fake de un recurso que crearemos en el futuro, al que vamos a llamar fake resource repository. Este repository lo que hace es extender un resource repository que ya construimos en el pasado, que era este que tenía un get, y a este resource repository pues voy a añadirle un nuevo método, que es un abstract method, que va a ser def save, al que le vamos a pasar un resource y que nos va a devolver un no. Este método es el que usaremos para guardar. ¿Y qué vamos a utilizar para get? Pues ahora mismo voy a coger el get y como no vamos a utilizarlo, voy a cambiarlo por un all y que en vez de un resource me devuelva una lista de resources. De esta manera, este repositorio tiene una forma de guardar recursos y de acceder a ellos. Y esto nos va a venir muy bien a la hora de testear porque podemos utilizar este fake double, este test, este sustituto del repositorio de verdad para poder comprobar que nuestra lógica de negocio se ejecuta. Entonces, volvemos al test donde teníamos esto, voy a crear este fake resource repository al que le voy a
instanciar el objeto poniéndole una lista, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es aquí un self resources, voy a hacer que es una lista vacía y cuando implementemos el save, lo que va a hacer el save va a ser simplemente añadir a self resources ese recurso. No sé por qué no me tipa aquí VS Code esto, pero muy mal, porque debería tipármelo. Pero esto dice que es así, return none, y el all lo que va a devolver es una copia de esa lista. Entonces esto sé que yo devuelve una lista de resources y lo que voy a hacer aquí es en un return list, devuelvo una copia por si lo muto, que no me modifique la de aquí dentro, de self.resource. Entonces, de esta manera tenemos este fake resource repository, que es un repository que no guarda los recursos en ningún sitio, no va a una base de datos a guardarlo, pero nos va a servir para testear nuestra lógica de negocio. Entonces aquí lo que voy a instanciar es un resource repository, que va a ser el fake. Todo esto ahora mismo lo estoy poniendo aquí en el mismo archivo, pero luego refactorizaremos, moveremos el fake a otro sitio, moviremos parte de los de esa a otro. Lo hago así para un poco para que podáis seguir el ejemplo, pero que no es así como vamos a dejarlo, ¿vale? Un poco disclaimer, porque al final hay que tener el código bien estructurado, las carpetas bien organizadas y muchas de las cosas que vamos a ver en los vídeos es simplemente por hacerlo más sencillo. Pero tranquilos que todo acabará movido y todo acabará explicado, no os preocupéis. Vale, entonces aquí hago un resource repository, se lo inyecto al comando o a la acción, que lo que conseguimos con esto es aplicar inversión de control. En vez de la acción o el caso de uso instanciar un objeto repositorio, que ya sería uno específico, lo que hacemos es que se lo inyectamos, se lo pasamos como parámetro del constructor, permitiéndonos dos cosas. La primera, poder sustituirlo cuando queramos o cuando queramos cambiarlo o evolucionarlo. Y la segunda, poder pasar un fake, como estamos haciendo ahora en los tests, para poder testear de forma aislada, de forma unitaria, esta lógica de negocio, este caso de uso. Vale, pues básicamente cuando llamo a create resource, que es este resource repository, y lo ejecuto, pues lo que quiero asertar es que assert resource repository punto all, la longitud de esto, por ejemplo, va a ser 1. Es decir, que cuando yo llamo a este create resource me está creando un recurso. Luego mejoraremos el test, añadiremos más cosas, pero esto al menos nos da una base sobre la que empezar. Vale, entonces si ahora yo vengo aquí y ejecuto esto, Python module pytest, me dice que hay un error. ¿Por qué? Vale, porque no he instanciado el virtualenv. Esto es un detalle de Python. Para los que no conozcáis Python o vengáis de otros lenguajes, simplemente es algo que hay que hacer cuando desarrollas con Python. Tienes un entorno virtual donde instalan las dependencias. Vale, y aquí me da el primer error. Dice, el create resource no tiene ningún argumento. Eso es porque el create resource que creamos el otro día, aquí no tenía ningún argumento. Lo que voy a hacer es añadir este init, donde va a recibir el resource repository, que siempre usa lo que tenemos en dominio, ¿vale? El resource repository que le pasamos definido, esto recordemos que está en la carpeta de dominio, ¿vale? Dentro de la aplicación usamos solo cosas de dominio y no de infraestructura. Las de infraestructura las inyectamos, consiguiendo esta separación por capas bien definida. Y esto lo que vamos a hacer es guardar una variable privada, resource repository, para poder utilizarlo, ¿vale? Si vuelvo a pasar los tests, ahora me dará otro error seguramente. Me dice que en efecto la longitud de los recursos a los que ha accedido es 0, no es 1. ¿Por qué? Porque mi lógica de negocio está vacía. Pero ya tengo un test en rojo que me verifica si el código está bien o no. A mí aquí lo que me gusta es hacer ahora un pequeño commit, que es red test for create resource, que me va a permitir que si ahora introduzco más códigos y empiezo a desarrollarlo y luego me arrepiento de cómo lo he hecho, puedo echar atrás sin perder el test que ya he creado, ¿vale? Por eso me gusta tenerlo cuando tengo un rojo, para poder descartar código de lógica de negocio sin tener que volver luego a escribir el test, que es un engorro. Vale, pues ahora implementamos la lógica de negocio. Lo que vamos a hacer aquí ahora mismo es simplemente llamar al resource repository, voy a añadir un save y le voy a pasar un resource vacío, porque ahora mismo no tiene nada. Si vuelvo a llamar ahora al test y lo paso, pues ya está en verde. Hemos hecho una pequeña lógica de negocio, hemos puesto un test en rojo siguiendo TDD, donde comprobábamos que si llamo al create resource con un repositorio y lo ejecuto, al final el resultado es que voy a tener uno dentro del repositorio.
Para hacer eso, lo que hacemos es crear un fake del repositorio que hace como un test double y nos permite comprobar o testear la funcionalidad de KeyResource de una forma unitaria sin tener que desplegar una base de datos. Vale, pues ahora vamos a mejorar esto. Lo que vamos a hacer es que el KeyResource va a tener parámetros de entrada, así que vamos a crear una data class que va a ser los parámetros de entrada. A mí me suele gustar hacerlo así, hay muchas formas, pueden ser parámetros del execute. A mí me suele gustar crear un comando, un objeto comando que contiene una serie de datos que son los que voy a utilizar para el test, pero se puede implementar de muchas cosas y hay muchas arquitecturas. A lo largo de los vídeos, en el futuro, empezaremos a ir hacia CQRS, que es Command Query Repository Segregation, que lo que nos va a permitir es desacoplar las queries de los comandos, pero esto es algo que ya hablaremos en el futuro. Por ahora tenemos un create resource command al que vamos a añadirle los parámetros de entrada, en este caso el resource URL. Que como hemos dicho, el producto que estamos construyendo es una página donde podemos subir URLs de recursos para aprender software, ¿vale? Un pequeño MVP que nos sirva como ejemplo. Y esto va a ser un string, ¿vale? En este comando lo que hacemos es pasar primitivas, porque es lo que viene de las APIs, de los cron jobs, de los comandos que vamos a ejecutar por CLI. Y después en nuestro eje de negocios donde mapeamos estas primitivas ya a objetos, a value objects y a clases que ya comprueban su validez. Entonces, aquí en el execute recibimos el command que va a ser de tipo create resource, Ahora vamos al test, vamos a ponerlo en rojo y lo que hacemos es que en este execute le vamos a pasar un create resource command y la URL, el resource URL, vamos a pasarle, por ejemplo, resource URL example. Y lo que quiero testear aquí, lo que quiero acertar, voy a ocultar esto para que tenga más espacio, es que, primero, que la longitud de los recursos sea 1, es decir, resources es igual a esto, que la longitud de los recursos sea 1, y acertamos que el primero, o sea, que resources de 0.url, que va a ser ahora una propiedad que vamos a crear, es igual a la que acabamos de añadir en el test. ¿Vale? Entonces hacemos así, copiamos esto y comprobamos que es la misma. Ahora pasamos los test, pasarán en rojo, dice que Resource no tiene ningún parámetro URL y lo que voy a hacer es un pequeño commit que es, esto estoy en búsqueda, disculpad, que es rer test for resources URL. Comiteo aquí rápidamente, voy a ocultar esto otra vez para que no me moleste. Y ahora vamos a ir a adquirir resource y ya vamos a modificar esta lógica de negocio. Lo que vamos a hacer es que este resource, en vez de instanciarlo vacío aquí, vamos a instanciarlo aquí. Resource va a ser un resource. En este caso, en vez de instanciar directamente, voy a implementar un create al que le voy a pasar el resource URL aquí directamente. Y se va a pasar directamente desde el command. Command es punto resource URL. Si el resource, que esto es lo que vimos en vídeos anteriores, que está vacío, voy a añadirle un class method, que es un constructor básicamente para la clase, un factory method también llamado, que ya va a ser este create, que recibe self-node, se recibe CLS, y el resource URL, que es un string, y lo que me devuelve es un resource, que es alguien de sí mismo. Y entonces aquí lo que voy a hacer es un return CLS. Voy a añadirle a resource en el init un parámetro que es el resource URL de la misma forma. Y aquí voy a hacer que self.resource URL es igual al resource URL. ¿Por qué encapsulamos en un create en la instancia de la clase? Porque en el futuro haremos cosas como emitir eventos de dominio, si sabéis algo de Domain Driven Design, y eso lo conseguiremos abstrayendo la creación del objeto a este create. Si lo hiciésemos directamente con el init, pues tendríamos más problemas o lo haríamos de otra manera. Vale, entonces este CLS que volvemos es un resource, o sea, resource URL, y si vamos a nuestra lógica de negocio ahora, y aquí guardamos este resource, y se me ha olvidado, perdona, el models, aparte del create, también tenemos un URL, que es una property, que devuelve un string por ahora y que hace return self.url.
Esto lo hacemos también por seguir un poco las buenas prácticas de la ley de Demeter o el Teldon Ask, donde no exponemos las variables privadas de nuestro objeto resource, sino que accedemos a los datos siempre a través de interfaces, haciendo que si el objeto internamente cambia algún día, la gente que utiliza el objeto pues no tiene que cambiar, ¿vale? Tenemos aquí una forma de abstraer y de desacoplar partes de nuestro código, lo que es aplicación de dominio. Por eso envolvemos este acceso a la URL a través de una función, ¿vale? Y no devolvemos directamente el campo que es privado y que deberíamos no acceder desde fuera. Vale, entonces ya tengo aquí mi resource, create, llamo al save y ahora si paso los test, vemos a ver qué hace. Ya ha pasado, ¿vale? Recordemos un poco el test lo que hace para tenerlo todos en la mente. Al final testeamos que creamos el recurso, estamos creando un repositorio fake, llamamos a esta acción o caso de uso, como queráis llamarlo, con el repositorio inyectado y ejecutamos aquí con este comando. Este comando recibe un resource URL example y lo que comprobamos al final es que llamamos al repositorio, le pedimos dame todos los recursos, vemos que hay uno y vemos que la URL es la indicada. Y con esto ya tendríamos el happy path de nuestro no del endpoint, sino del caso de uso, donde que estamos creando un recurso básico. Ahora la idea sería implementar los siguientes tests, como podría ser que esto fuese de verdad una URL. Así que vamos a hacer eso porque es muy interesante. Voy a hacer aquí ¿sabes? Un google.com y lo que voy a hacer aquí es que esto sea google.com, ¿vale? Si pasamos estos tests, me debería seguir pasando. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a hacer un test igualito, pero voy a comprobar que si le paso algo que no es una URL, pues me falla. En este caso, el test sería raise exception, except, ex, jope, exception, a veces no sé escribir, em, hay que concentrarse. Test raise exception when resource URL is not a valid URL. Entonces, si aquí paso esto, en vez de pasar este Google, paso un not a valid URL, lo que queremos es que en vez de ocurrir todo esto, aquí hagamos que la longitud es 0, es decir, que no se ha creado, y además vamos a decirle a esta ejecución que raisee una excepción. Eso se consigue haciendo with pytest.raises. Si usáis pytest, o como usáis en el lenguaje que utilizáis vosotros, habrá formas de comprobarlo. Y en este caso quiero que raise una excepción que voy a crear llamada URL not valid o is not valid. Y esto ahora la creo. ¿Vale? ¿Dónde la creo? Pues muy sencillo. La voy a crear en mi capa de dominio, porque es una excepción de dominio. Es algo inválido de mi dominio. Compruebo que una URL que me han pasado es válida o no y reacciono una excepción si no lo es. Entonces me voy a mi dominio, voy a crear un nuevo archivo de exceptions .py y aquí voy a introducirla. Esta URL is not valid que va a heredar de excepción y que no va a tener nada implementado. Me voy al test, aquí compruebo, o sea, le importo y si ahora ejecuto los tests, me va a pasar en rojo porque sí que estará creando. Primero dice que did not raise, porque no tengo nada en mi código que compruebe que si le paso un string que no es una URL, me falle. Vale, entonces lo que voy a hacer ahora es otro pequeño commit de nuevo, red test for invalid URLs in creating a resource. Esto de hacer commits poco a poco lo que me permite es poder volver atrás y si la fastidio de alguna manera, pues no perder progreso que ya tengo adelantado de otras cosas, ¿vale? Es un hábito que a mí me gusta mantener siempre y que aconsejo a todo el mundo porque es muy saludable. Vale, pues ahora lo que voy a hacer es entrar en mi hoja de negocio, donde tenía aquí mi credit resource, y lo que vamos a introducir es el concepto de value object. En esta serie, donde estamos construyendo este producto digital, no voy a ponerme a explicar en profundidad lo que es DDD, Domain Driven Design, ni muchas de las cosas de arquitectura que vamos a estar viendo. Un poco la idea con esta serie es explicaros cómo voy pensando, cómo voy desarrollando, qué decisiones tomo, pero obviamente no puedo entrar a profundizar en todos los conceptos que estamos viendo. Entonces, explicaré los que pueda, en la profundidad que pueda, y si pensáis que hay algo interesante que queréis profundizar más, pues me lo dejéis en los comentarios para que en futuros vídeos lo cubra o haga vídeos específicos de ello. De Value Objects ya tenéis un vídeo en el canal donde os lo explico y así que vamos a utilizarlo directamente sin comentarlo muchísimo. El Value Object que vamos a crear, lo vamos a hacer dentro de dominio, voy a crear aquí un nuevo módulo llamado Value Objects,
Que por cierto, todos estos módulos que estoy creando, todas estas carpetas planas, models, exception, repositories, esto conforme vaya creciendo, promocionarán, perdón, de archivo a carpeta. Y dentro de la carpeta lo designaré a archivos. Ahora mismo, como es muy poco código, lo estoy dejando en archivos planos, ¿vale? Pero no os preocupéis o no penséis que voy a hacer crecer estos archivos muchísimo, sino que cuando vayan creciendo los voy partiendo. Como estos son módulos de Python, los impos no se van a romper. Lo que voy a hacer es importarlos desde dentro, ¿vale? Es algo que permite hacer Python y que hace que evolucionar el código sea más iterativo, ¿vale? Más poco a poco. Vale, pues aquí en este Value Objects lo que voy a hacer es que voy a crear un resource URL que va a ser un Value Object, que voy a hacer que sea una data class. Data class, que a mí me gusta decir que sea frozen, porque al final los value objects son las propiedades que están congelados, que no varían, son inmutables. Y voy a decir que keyword only a true para que me obligue a poner el nombre de la variable cuando lo paso y no sean variables sin nombre, cosa que hace que el código luego sea más difícil de entender. Vale, pues esto va a tener un value, que va a ser un string, y va a tener un constructor. Este constructor, bueno, un constructor no, un post-init, ¿vale? Que se llama... Es una forma de implementarlo en las data classes, pero que sepáis que es muy parecido en otros lenguajes, en otras formas de hacerlo. Podéis usar clases normales, simplemente que sepáis que en Python tenéis esta herramienta para poder usarlo, simplemente. Vale, aquí lo que voy a comprobar es si la UR es válida. Para eso lo que voy a hacer es instalar una librería que se llama Validators, creo que es, que lo que viene es con un montón de variadores, entre ellos el de la URL, ¿vale? Entonces voy a coger esto, voy a añadirlo a los requirements. También me habéis preguntado en los comentarios que por qué uso requirements.txt y no uso algo como UV, que es un nuevo gestor de dependencias de los creadores de RAF, que se llama Astral. No lo estoy utilizando simplemente por simpleza de los vídeos. Me quería centrar mucho en las bases, en lo básico. No quiero profundizar muchísimo en muchas de las cosas para que tengáis la experiencia completa, pero es una herramienta que yo sí que uso. Hasta hace poco no, porque GitHub Dependabot, que es lo que te permite comprobar las dependencias automáticamente, no está integrado. Ahora sí, así que ya se puede utilizar, pero que también cubriré en futuros vídeos, si lo veis necesario. Vale, pues tengo este validators aquí, vuelvo a mi lógica de negocio, que es create resource, no, perdona, mi value object, que es el URL, y aquí voy a importar validators, y lo que voy a hacer es que voy a hacer, creo que es con un try, validators.url, le voy a pasar el self.value, y si tengo una excepción que es validation error, que viene de validators, pues lo que voy a hacer es lanzar mi propia excepción de dominio, ¿vale? Que en este caso es URL is not valid. De esta forma, lo que estoy haciendo es, cuando instancio este resource URL, compruebo si es válido, o sea, gestiono y garantizo la validez de value object dentro del mismo, él sabe cuáles son las reglas que tiene que seguir para ser una URL válida, y si no es válida, lo que hago es que expongo esta excepción de dominio hacia el código de aplicación, por lo tanto, hacia la API en un futuro. Entonces, si ahora vamos a create resource y lo que hacemos es coger este comando URL, ya no es así, a lo que instanciamos aquí es un resource URL, que va a ser un resource URL al que le paso este comando. Entonces ahora en el create le paso este nuevo y vamos a modificar este create para hacer que este string ya no sea string, sino que sea un resource URL. Vale, y si ahora paso los tests con Python by PyTest, me sigue fallando, vamos a ver qué me dice. Me dice que el resource URL recibe un argumento posicional, pero le he pasado dos. Eso es que he implementado más, vale, lo value object, perdón. Es una data class, tiene el value y le he pasado la variable, vale, esto es por lo de keyword only, ¿vale? Lo he puesto y luego no me he olvidado de ponerlo. Como le he dicho keyword only, espera que aquí le ponga el resource URL igual, ¿vale? No te deja pasar directamente como un atributo, haciendo que al menos sepas qué le estás pasando, ¿vale? Es un detalle que hace falta, pero que lo hemos hecho adrede para que sea más comprensible esta instanciación. Vale, lo lanzo, me sigue fallando porque dice que no es URL, es value, soy muy listo yo, pero ya lo hemos cambiado. Vale, sigue fallando porque no le hace la excepción. Aquí he cometido un pequeño error. He puesto este Excel validation, pero creo que lo que hace es volver un booleano, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer aquí es decir que si no es válida la URL, raiseo esta excepción. Vamos a ver si es así, porque creo que me estaba confundiendo. Vale, sí es así.
Vale, y me falla ahora el primer test porque también hemos hecho un cambio que no hemos reflejado en el test, que es que ahora esta URL no es no es un string en texto plano, sino que es un resource URL al que instanciamos con el value es igual a este, ¿vale? Ya no es un string, una primitiva pura, ¿vale? Si lanzamos a los test, vemos que ya pasan, ¿vale? Pues un poco vamos a dejarlo este vídeo por aquí. Hemos visto un montón de cosas. Hemos implementado nuestro primer caso de uso, nuestro primer código de aplicación donde hemos creado un comando, vamos aquí a verlo, que tiene resource URL y este comando lo que hace es introducir dentro de nuestro repositorio un recurso nuevo. Para ello, nuestra acción o caso de uso recibe un repositorio en la instanciación y tiene un método execute que recibe un comando. Este comando que recibe la información instancia un resource URL, que es un value object que gestiona y valida que lo que le pases es una URL de verdad, crea el recurso con un create que en el futuro crecerá, evolucionará y emitirá incluso eventos de dominio como recurso creado, con lo que conseguiremos tener efectos secundarios a esta creación, y finalmente mete dentro del repositorio el recurso que hemos creado. Y en los tests, otra cosa interesante que hemos introducido es un test double o un fake del repositorio de recursos que nos permite testear de una forma unitaria y sencilla este código de aplicación para crear el recurso. De esa manera desacoplamos muy bien lo que es nuestro código de aplicación, lo que es nuestra lógica de negocio, de lo que en un futuro será código de infraestructura y ya bases de datos, etcétera. Nos quedamos con esto aquí. En el próximo vídeo lo que haremos es completar este ejemplo implementando el repositorio con base de datos. Vamos a utilizar una librería de base de datos, vamos a usar una base de datos como puede ser SQLite para desarrollar en local y en el futuro usaremos otras como Postgres. Así que si os gustaría ver esta continuación, esta implementación de la base de datos y cómo continúa, os animo a suscribiros, a darle a la campanita para que os avise de nuevos vídeos y si os ha gustado, dadle like, suscribiros y comentar. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias.